Alabado sea Jesucristo. Y hemos llegado al último capítulo, el número 14 de Esencial Conferencia. 14 capítulos, más la introducción, suman 15. Como habéis comprobado, el nombre de esencial no está puesto porque sí, pues es esencial para conseguir nuestra eterna salvación saber lo que en los 15 vídeos de Esencial Conferencia se explica. Por lo tanto, es esencial, por la cuenta que nos tiene, saber que la Iglesia de Cristo no puede ser la Iglesia del Anticristo. Cuidado máximo, vigilemos. Equivocarse en algo tan esencial trae consecuencias funestas. Y atención máxima también a lo siguiente. Dios, por su infinita misericordia, nos ha preservado del error, de la mentira, y nos ha hecho recalar en el puerto seguro de la tradición católica. Para salvarse es necesario tener la única y verdadera fe católica. Pero os recuerdo que la fe, la verdadera fe, sin obras, estará muerta. Así que a partir de ahora debemos buscar con ahínco la santidad, debemos buscar la virtud, debemos trabajar sin tregua para adquirir las virtudes que agradan a Dios y debemos esforzarnos para llegar a amar a Jesús y María con toda nuestra alma. No perdáis el tiempo en lo superfluo. El tiempo es muy escaso. Usemos el tiempo para conseguir el amor de Dios, para vivir en gracia y poder salvarnos. Quiero agradecer con toda mi alma la inmensa cantidad de ánimos que he recibido a través de vuestras palabras, correos, comentarios, llamadas, etc. Estoy seguro que Dios os lo premiará, pues denotan que poseéis un corazón agradecido, un corazón bueno. Enseguida todos vais a escuchar el colofón de Esencial Conferencia. El citado colofón es algo demasiado entrañable, impresionante, fuerte, sobrecogedor. Su atenta audición lleva a poner el alma en un puño. Su contenido aterra, pues aunque increíble, es real. Y al mismo tiempo, según lo vamos escuchando, eleva a lo más alto nuestro corazón. Mi apreciado oyente, me haría muy feliz si después de haberlo escuchado me hicieras llegar tus impresiones. Gracias. Sigamos peleando la última batalla con fe, con esperanza, sin descanso, pues hay que hacer el bien deprisa, que el mal no para un momento. Os dejo con el colofón de Esencial Conferencia. En nombre de la verdad que es Cristo, gracias siempre, y que Él bendiga toda vuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El último sacerdote. Importante reflexión que a todos hará pensar mucho. Aquel mes de diciembre del año del Señor de 2030, los pocos fieles que aún conservaban la única y verdadera fe católica habían recibido cada uno de ellos un mensaje apremiante que les convocaba sin dilación a reunirse en el sitio acostumbrado, ya que iba a ocurrir un acontecimiento único e irrepetible. Y así, uno tras otro, desde los diversos destinos y países del mundo, se fueron reagrupando en aquel lugar. Sí, tú que me escuchas, debes poner el nombre de ese lugar. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué habían sido convocados con tanta premura? Una expectación inusitada
se reflejaba en el rostro de ese puñado de personas. Entre ellas se preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? La espera se hacía interminable. Pareciera que el tiempo se había detenido, hasta que al fin, con avidez, pudieron escuchar. Habéis sido emplazados con tanta diligencia. La persona que le dirigía la palabra se la notaba fuertemente emocionada. Habéis sido emplazados con tanta diligencia en nombre de nuestro sacerdote. Todos sabéis bien de su avanzada edad, agravada aún mucho más por los incontables sufrimientos que en su ministerio ha tenido que sobrellevar. Nuestro buen Padre nos ha reunido a todos por... El que hablaba tuvo que detenerse de nuevo, no podía seguir. La voz se le quebraba. Haciendo un extremado esfuerzo, pudo continuar. Nuestro amado Padre está terriblemente agotado y no puede ya más. Y antes de partir para su último y eterno viaje, quiere reunirse con todos los que junto a él han luchado y padecido hasta el extenuamiento por tan largos años. Quiere celebrar la última. No podía seguir. Le era imposible articular una palabra más. Tuvo que hacer un largo silencio que a los oyentes les pareció siglos. Quiere celebrar con los suyos la última misa. El silencio era atroz. Una fría y pesada losa había caído sobre aquellos corazones expectantes. Al día siguiente, 8 de diciembre de aquel año de gracia de 2030, iba a renovarse por última vez el eterno sacrificio del altar. Aquella misa era la postera misa, la última de las misas en todo el universo. ¿Cómo había podido llegar a hacerse realidad el tremendo anuncio? ¿Qué había pasado para que el único y agradable sacrificio a Dios tuviera que cesar de ofrecerse en el mundo? No podía ser verdad, no. Algo tan inverosímil no podía ser cierto. No, debía tratarse de una mala pesadilla. La pregunta estaba en todas las gargantas y una y otra vez se repetía, ¿cómo se había podido llegar a esto? Solo un último sacerdote y unos cuantos fieles. ¿Cómo? Habían pasado ya muchos años desde que algunos grupos de valientes junto con algún obispo abandonaron la falsa iglesia que había engendrado aquel innombrable anticoncilio. Estos grupos de personas lucharon y padecieron al extremo. No quisieron alinearse con el mal, pero el tiempo jugaba a favor del maligno y el tiempo iba aflojando las mentes y las voluntades. Y poquito a poquito, la fuerza para mantener la única y verdadera fe había languidecido. Unos, debido a aquel motu propio de triste memoria, claudicaron y se unieron a la falsa iglesia. Esto era lo más fácil, se ahorraban muchos problemas. Otros, el grupo que había sido el más fuerte entre los movimientos tradicionales, sus jerarcas desviaron el camino de la verdad y prácticamente todos sus sacerdotes, por la fácil senda de la mentira, se fueron y se hicieron uno con la Roma apóstata. Y en unos pocos años, aquel importante movimiento quedó totalmente diluido en la iglesia modernista. Y los demás tradicionalistas que quedaban se dedicaron a entablar tremendas guerras sin cuartel contra los otros tradicionalistas. Y así unos a otros, por medio de esas enconadas batallas, se llegaron a destruir totalmente, hasta llegar a la escalofriante realidad de que a día de 7 de diciembre de 2030, en la tierra solamente quedaba un sacerdote,
que increíble y sorprendentemente, pasadas unas horas, en la grandiosa solemnidad de la Inmaculada Concepción, iba a celebrar su última misa, la última misa. Y comenzó aquella insólita jornada de la Inmaculada. Cielo despejado, azul, más azul que nunca, frío, pero no en los corazones. Aquella celebración, como se llevaba haciendo desde hacía ya muchos años, se iba a desarrollar en las catacumbas, pero esta vez era sobremanera solemne. Las luces aparecían más brillantes, las flores eran más llamativas y un gran río de velas coronaba el altar. Nubes de incienso impregnaban las bóvedas y los ecos de himnos y cánticos vibraban hasta el fondo de las oscuras galerías. Las catacumbas estaban de fiesta, de grandísima fiesta, pero tristes, muy tristes. El asombroso acontecimiento que en breves minutos se iba a llevar a cabo no podía ser verdad, no podía ser realidad. Era la última misa, era el último sacrificio del Calvario que se iba a celebrar en toda la tierra. Allí en las catacumbas estaban los últimos fieles, los últimos sobrevivientes de la tradición, venidos de todos los lugares, y que una vez más, por última vez, habían podido reagruparse. La mayoría, por la edad, inválidos a medias, pero siempre igual de intrépidos, obstinadamente unidos a su viejo misal y a la tradición de la Iglesia por la que habían dejado a jirones la vida. Allí en las catacumbas estaba el pequeño resto, estaba la única y verdadera Iglesia católica, y se hacían realidad aquellas asombrosas y al mismo tiempo terribles palabras de Cristo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y siguió teniendo vigencia, ya que la vigencia de los dogmas es eterna, el dogma que afirma que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia, pues allí en ese grupo de personas que mantenían la fe impoluta estaba la Iglesia, la única y verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. El mismo aire era presagio de grandiosidad. Algo magnífico y majestuoso iba a ocurrir. El toque de campana anunció que el postrer drama del Gólgota estaba a comenzar. La puerta de la sacristía al abrirse dejó vislumbrar a Cristo, al Alter Christus. La longevidad del celebrante, por las apariencias, debía andar muy cercana al centenario. El sacerdote, el pobre sacerdote, el último de los sacerdotes de todo el mundo, avanzaba muy lentamente, sostenido por dos acólitos. Era hermoso, era sacerdote. Estaba abismado ante el portentoso misterio que una vez más iba a realizar. Esta vez la postrera. Esta vez mantenido en pie por dos jóvenes. Esta vez sin fuerza. A pesar de todo, era hermoso. Era tan grandioso. Era sacerdote. Y comenzó la Santa Misa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Cada palabra caía como un fuerte aldabonazo en el alma de los abstraídos asistentes. Introibo ad altare Dei era un murmullo. Adeum qui letificat juventutem meam. Entre los fieles también era un murmullo, pero lo que se murmuraba era tan sublime. Nuestro Dios eterno es un Dios de juventud eterna, también para el último de los sacerdotes. Nuestro Dios de juventud es un Dios de alegría, también para los últimos fieles. Y esta alegría santa y siempre nueva resonaba
cautivadoramente en las bóvedas y galerías, incluso en esta misa que iba a ser la última. Después del sobrecogedor confiteor, aquel hombre dotado del poder y fuerza de Dios, aquel otro Cristo, agotado pero poderoso, ayudado y sostenido por sus ministros, subía por última vez en todos los siglos, las gradas que le acercarían a la alta cima del Calvario. Y después de desanegar a las reliquias aún ensangrentadas de los mártires, santiguándose muy lentamente, rezó el introito. El buen sacerdote y los admirables fieles, muy duchos en celebrar y asistir a tantas misas, jamás habían pronunciado los Kyries con tan arrebatador ímpetu. No iban a existir más misas, entonces un grito salía de las gargantas: Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros, ahora más que nunca. Christe eleison, Cristo, ten piedad de nosotros, ahora más que nunca. Y llegó el momento el sacerdote a duras penas entonó Gloria in excelsis Deo, y todos los asistentes, acompañados por los celestes acordes del órgano, cantaron con toda su alma: Et in terra pax hominibus bone voluntatis, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y esa paz en esos momentos caía sobre ellos, pues allí estaban. Ellos habían tenido buena voluntad y Dios les había sacado del extravío en que toda la humanidad había quedado postrada. Y llegó la oración colecta, en la que se pedía que por la intercesión de la Inmaculada pudiéramos llegar a Dios purificados. La lección del libro de la sabiduría, aplicándola a la Santísima Virgen, terminaba de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que me escucha, quien me hallare hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Y el gradual, hablando de la Virgen Inmaculada, decía: Tu gloria, Jerusalén, tu leticia, Israel. Y el aleluya: Toda hermosa eres María, y no hay mancha original en ti. Aleluya. Y se cantó el Evangelio, aquel novísimo y último Evangelio, que terminaba con aquellas inefables palabras del ángel: Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. El pobre celebrante había llegado al sermón, y entre el humo sagrado del incienso que llenaba el santuario comenzó la homilía. El sacerdote apenas balbuceaba, no era para menos. Lo que allí estaba pasando jamás había ocurrido ni volvería a ocurrir. Apenas su voz era un murmullo, pero un murmullo que cuando los corazones están abiertos a la gracia, llega hasta lo más profundo del alma. Mis amados hijos, en los años 60 del pasado siglo, la abominación desoladora ocupó el santuario. Hasta, ya veis lo que ha quedado de la iglesia: un sacerdote, unos fieles. La herencia que os dejo es la tradición, la fe, la moral, los sacramentos, la doctrina eterna e inmutable de la tradición de la Iglesia Católica. Quien se apartare de la santa doctrina tradicional, sin duda se perderá. El mundo sin sacerdotes, sin misas, no puede continuar ni un momento. Queda poco, muy poco. Ánimo y valor. Os bendigo con toda mi alma, pues hemos trabajado fuerte, muy fuerte,
para conservar la fe. Antes éramos mucho más, pero la mayoría no aguantó el huracán. Ha sido casi imposible aguantar el fuerte tirón. Bendito sea Dios que a nosotros, pobres pecadores, nos preservó. Mirad, a pesar de todo, estoy contento. Al acabarse las misas, es señal de que el fin está a las puertas. Os deseo lo mejor, y eso mejor es vuestra salvación eterna. Gracias por haber caminado por la senda de Cristo conmigo, a mi lado. Gracias. Amad a Dios con todas vuestras fuerzas. Cumplid sus mandamientos. Seguid su santa doctrina, su santa moral. Apartaos de esta generación perversa y adúltera, tanto como de la iglesia modernista también perversa y adúltera. Salvad vuestra alma. Rezad por mí, ya no puedo más. Parto para una travesía sin retorno. Me voy al largo viaje de la eternidad. De corazón. Gracias a todos. Adiós a todos. Y quiero terminar la postera homilía que en la tierra se va a pronunciar con las siguientes palabras que van a ser dichas con un extraordinario clamor, con un sublime gemido. Decidlas también cada uno de vosotros, de la misma forma en vuestro interior. Santísima Virgen María, en estos momentos, más que nunca, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. El anciano y majestuoso padre no podía más. Al igual que la emotiva asamblea, todos estaban anegados en un mar de lágrimas. La situación era muy difícil de sobrellevar. Lo que se estaba viviendo era en sobremanera fuertísimo. Pero sacando fuerza del espíritu, se oyó una voz que a duras penas cantaba: Credo in unum Deum. Y a pesar de las desfallecidas voces, este último credo hizo vibrar las catacumbas. Todos ahí reunidos habían dado la vida por mantener íntegro en sus vidas aquello que en esos momentos rezaba, el credo. La misa, la última misa continuaba, y en aquel sagrado canon llegó el por sobremanera misterioso e inaudito momento de la consagración. Dios por última vez iba a venir a la llamada del sacerdote en una santa misa. Nuestro Señor Jesucristo por última vez se iba a encarnar en la blanca sagrada forma sostenida por las encallecidas y temblorosas manos del anciano sacerdote. Y la campanilla sonaba más agudo y penetrante que nunca, y el sacerdote, el último y único sacerdote, aquel buen padre, cargado de años y de sufrimientos, se ofrecía con Cristo al Padre Eterno y ofrecía junto con él al pequeño rebaño congregado a sus plantas, y lentamente, muy lentamente, elevaba tan alto como él podía la sublime y sacrosanta víctima. Después de aquel postrer paternoster, el celebrante comulgó. El silencio cortaba el alma. Acto seguido, abría con suma reverencia, con sumo cariño, con mimo, aquel viejo tabernáculo que por tantas décadas había cobijado día y noche, día tras día, el augusto sacramento del altar. En las mentes de los fieles quedó grabado a sangre el ruido que la sagrada llave hizo al abrir aquella puertecita, que ya nunca más se cerraría, para cobijar en su interior al Hijo de Dios.
La emoción aumentaba por instantes, segundo a segundo. Estaban para recibir no la primera comunión como una vez de niños habían recibido, no para recibir una comunión más, no. Iban a recibir la última comunión que se había convertido en viático para ellos. Sus manos se apretaban muy fuertes sobre el corazón. Cuando hubieron comulgado todos, mientras la acción de gracia de los fieles, totalmente diferente a las demás acciones de gracia que cada uno de ellos había vivido, el sacerdote purificaba el último vaso sagrado, que ya para siempre había de quedar inmensamente vacío, y dejaba abierto el último sagrario, terriblemente vacío, inmensamente desierto, y daba a los fieles la última bendición, aquella de la postrer misa, seguida con aquellas Ave Marías, con aquella salve y con aquel Sancte Micael Arcángel, deféndenos imperio, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, ahora más que nunca. Ya no se podía aguantar más. La emoción superaba todo lo narrable. Ya nunca más volvería a contemplarse la imagen celestial del sacerdote sacrificador volviendo con sus ministros a la sacristía. Esta vez muy lentamente, despacito, muy despacito. Al cerrarse para siempre la cruel puerta de la sacristía, pues ya nunca se volvería a abrir para dejar paso al sacerdote celebrante, y desaparecer la imagen del Cristo humanado del sacerdote, todo se desvaneció. El humo de las velas, casi aún llameantes con sus efímeros remolinos, saturaba el altar. A partir de entonces solo, muy solo, aterradoramente solo. Nadie se movía de su sitio. No podían, no querían separarse de aquel subyugante espacio. Una fuerza poderosa, sobrenatural, les ataba allí con vigorosos lazos. Había cesado el celestial sonido del órgano y Jesús se había ocultado. La adorable y real presencia de Jesús ya no estaba en el templo, ni en el sacerdote, ni en el tabernáculo. Pero a pesar de todo, aquellas personas seguían como imantadas, sin moverse. No podían abandonar aquellas catacumbas donde tantísimas veces nuestro Señor Jesucristo se había inmolado. Estaban en el lugar más sagrado de la tierra. No podían, no querían, no tenían fuerzas ni valor para separarse de allí. Y pasaban las horas, y el sobrecogedor silencio solamente era roto por plegarias acompañadas de gemidos, de murmullos, hasta que, con suma delicadeza, una de las personas, la que generalmente se había encargado de coordinar la vida del grupo, puesta en pie delante de todos, visiblemente conmocionada, empezó a hablar. Después de la Santa Misa, llevamos a duras penas a nuestro amado Padre a su cuarto para que pudiera descansar. Pero la verdad es que no podía más. Tratamos de aliviarle, de prodigarle todos los cuidados con el mayor esmero, con el mayor cariño. Iban pasando las horas y con ellas le iba aumentando el espantoso agotamiento, hasta que, hace apenas media hora, con una paz que totalmente le embargaba, nos dirigió la palabra tras un esfuerzo sobrehumano, y de un hilito de voz pudimos escuchar: gracias, infinitas gracias os doy por haber estado siempre a mi lado, luchando por el reino de Cristo, por vuestros cuidados, pero no molestéis más conmigo, yo me voy a descansar.
He cumplido mi misión, cumplid vosotros la vuestra. Y concluyó, Inte domine speravi, non confundar in eterno. Entonces se oyó una voz de una niña de 7 años que decía, papá, no nos vayamos de aquí. Esta es la casa de Jesús. Aquí ha vivido el Jesús grande que estaba en el sagrario y el Jesús pequeño que acaba de morir. Y un anciano sentenció, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, les mandó a sus discípulos que no se separaran del cenáculo, y este lugar es el cenáculo. Y un joven afirmó con verdadera convicción, quedémonos aquí, no nos puede pasar nada malo donde la sangre de Cristo ha corrido con tanta abundancia. Y aquel solemne e improvisado concilio quedó clausurado por una voz que proféticamente anunció, no nos movamos de aquí, un mundo sin sacerdotes, sin misas, no puede existir. Es imposible que exista. Es el fin. Y toda aquella magna asamblea puesta en pie, alzando la cabeza y mirando alto, muy alto, prorrumpió en un indescriptible y desgarrador grito que, atravesando las bóvedas de aquel pequeño templo y de las portentosas bóvedas de la creación, llegó y conmovió hasta el mismísimo trono de la Santísima Trinidad. De aquellos turbados y al mismo tiempo confiados corazones, de aquellas agitadas gargantas, salía una y mil veces el arrebatador grito de ven, Señor Jesús, ven cuanto antes, que perecemos. Y nosotros ahora junto con ellos repitamos una y mil veces, Jesús, Hijo del Dios vivo, Dios eterno, adelanta tu venida, por favor. Ven cuanto antes, porque si no, Jesús de nuestra alma, cuando vuelvas, nadie te esperará. Con esta hermosa y verídica historia, sí, verídica historia, ocurrida 30 años después de comenzado el segundo milenio, he pretendido hacer un canto al sacerdocio, hacer un canto a la Santa Misa, para que valoremos y agradezcamos sobremanera a Dios, el sacerdote, el sacerdocio, el sacrificio eterno del altar. Es inaudito y al mismo tiempo escalofriante constatar que lo recién narrado como ocurrido en 2030 es tremenda y atroz realidad hoy, a lo largo y ancho del mundo, por los escasos sacerdotes que aún existen. Cada día se celebran un número ínfimo de misas. Lo subrayo, un número ínfimo de misas. Y sin el manantial de gracia que cada misa lleva consigo, la tierra se ha convertido en un horroroso erial y el pecado se ha hecho el soberano, el dueño absoluto de las almas. Por eso no es nada descabellado afirmar que la historia recién narrada es dominante y actual realidad. Analicemos un poco. Voy a hablar de España. En los años 50 y principios de los 60, en España, al igual que en todas las naciones del mundo, de España, cada jornada subía en olor de suavidad para el Altísimo el inefable aroma de miles y miles y miles de misas cada día. Y por eso el infierno, el maligno, el pecado, era contenido, debido a la sublime gracia que cada misa lleva consigo. Pero cambiaron la misa, destruyeron la misa,
y año a año el número de misas. Al decir misa, me estoy refiriendo a la misa tradicional, pues lo otro que han engendrado no es misa. El número de misas iba bajando vertiginosamente hasta fecha de hoy. Escuchen bien, pues lo que voy a pronunciar es sencillamente espantoso. A fecha de hoy en España me atrevo a decir que llegarán a celebrarse cada día de 1 a 5 misas, como mucho. Ya sé que muchos de los que me estáis escuchando os habéis llevado las manos a la cabeza, pues es pavoroso lo dicho. Pero sigamos analizando. Para que la misa sea verdaderamente misa, hacen falta varias condiciones. Veamos. Primero, que la misa sea la misa tradicional, ya que la otra no es misa. Segundo, que el sacerdote haya sido ordenado válidamente, es decir, que haya sido ordenado con el ritual antiguo por un obispo válido. Es bueno recordar ahora que cuando cambiaron el ritual de consagración de obispos en 1969, la Iglesia moderna perdió la sucesión apostólica, es decir, que todos los obispos que han sido consagrados con el nuevo rito que entró en vigor el 6 de abril de 1969 no son obispos. Por lo tanto, los sacerdotes que ordenaron y siguen ordenando dichos obispos inválidos son, como es lógico, también inválidos. En capítulos anteriores de Esencial Conferencia se explicó bien el espinoso asunto. Tercero, que aunque sea sacerdote válidamente ordenado, no sea birritualista, ya que las misas tradicionales dichas por un birritualista no agradan a Dios, pues a esos sacerdotes les es igual poner velas a nuestro Señor que al diablo. Cuarto, que el válido sacerdote, en lo más sagrado de la misa, que es el canon, no tenga la osadía de profanar el santo sacrificio pronunciando el nombre del heresiarca, antipapa y anticristo Francisco, poniéndose en comunión con él. Y pienso que pudiera haber más puntos a exponer, pero lo dejamos así. Resumiendo, misa tradicional, sacerdote válidamente ordenado, no virtualista, no unacún. Pregunta: ¿cuántos sacerdotes hay que cumplan estas notas? Bueno, ahora los que conozcan algo de cómo está el tema que estamos tratando en la nación española, deben tomar lápiz y papel y hacer cuentas. ¿Qué? ¿Salen las cuentas o no salen? Sinceramente creo que me he podido pasar de decir que en España pudiera haber al día 5 misas que cumplan las condiciones esenciales descritas. Lo acabado de exponer es aterrador, sencillamente devastador. Se pueden contar con los dedos de una mano las misas de cada jornada en España, con los dedos de una mano. Alucinante. Sabiendo lo anterior, también sabremos que no pasarán de 5 los sagrarios en que Jesús sacramentado esté viviendo en España. Recuerdo que estoy hablando de tabernáculos cuyas sagradas especies hayan sido consagradas cumpliendo los puntos anteriores. Ante esta situación tan espantosa, la cabeza da vueltas y el corazón desfallece. Amable oyente, la historia recién contada no hace falta esperar al año 2030. Hoy es absoluta realidad. Jesús ya casi no está en el mundo, no está en las misas, ya que prácticamente no quedan misas, no están los sagrarios, ya que prácticamente todos están inmensamente vacíos, no está en la doctrina, pues impunemente la han falseado. De lo que fue la esplendorosa Iglesia Católica no quedan más que monstruosas ruinas, y hoy la Iglesia Católica se reduce a este resto
ese ínfimo y pequeño resto al que Dios quiera que tú que me estás oyendo y yo que te estoy hablando pertenezcamos hasta el último aliento de nuestras vidas. Por favor, hay que darnos cuenta de la increíble situación en la que estamos inmersos. Jesús nuestro Señor se ha ido casi de todo el mundo, ya casi no habita entre nosotros. La situación es insostenible, desesperada al extremo. A partir de ahora, valoremos al máximo si aún podemos tener, aunque sea de vez en cuando, la Santa Misa. Valoremos al máximo si aún podemos tener, aunque sea de vez en cuando, un sacerdote, un verdadero sacerdote. Sin el sacerdocio, sin la gracia que el sacerdote reparte a raudales en los sacramentos, sin el poder omnímodo de gracia que cada Santa Misa trae al mundo, el mundo ha llegado a convertirse en un monumental témpano de hielo donde sopla un viento gélido, siniestro, que ha helado todas las mentes y los corazones y ha acabado con la vida. Sin el sacerdocio, sin la misa, todo es abominable, todo es muerte. Por favor, hazte cargo, valora como realmente se merece y agradece a Dios con toda la fuerza de tu alma que aún queda alguna misa en el mundo a la que todavía no sabemos por cuánto tiempo puedes asistir. Valora y agradece a Dios con todo tu ser el que todavía haya algún sacerdote. Pero, si te has fijado, el buen sacerdote de la historia no tenía nombre. Calculábamos su edad, pero no hemos sabido su número exacto de años. Tampoco hemos dicho el lugar del mundo donde se situaban aquellas catacumbas, al igual que no hemos pronunciado los nombres, edades y patrias de aquel grupo de aguerridos fieles. Te preguntarás el porqué de todo esto y a dónde quiero llegar. Eres tú, y solamente tú el que debes dar la respuesta. El lugar del mundo es ese sitio donde por fortuna todavía puedes acudir a misa porque todavía allí la hay. Y eres tú quien le debe poner el nombre, pues tú sí lo sabes. Eres tú quien debe poner el nombre y edad a ese sacerdote, que por misericordia y bondad de Dios, a veces todavía le puedes tener a tu lado. Piensa, es estremecedor. Cada día que pasa quedan menos sacerdotes, menos misas. Valora y aprovecha que aún quedan algunos, muy poquitos sacerdotes, algunas, muy poquitas misas, pero ¿hasta cuándo? Sin misas, esto se acabó. Santa Teresa nos confirma con su sabiduría divina lo tratado y dicho en esta charla. Dice la gran santa española: sin la misa, ¿qué sería de nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos, ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente que la Iglesia no duraría y el mundo estaría perdido sin remedio. Al escribir esto parece que Santa Teresa estuviera viendo lo que 400 años después iba a ocurrir y está ocurriendo. Sin misas, sin sacerdotes, se acabó. He querido hacer un canto al sacerdocio, a la Santa Misa tradicional, pues no existe otra. No importa que el sacerdote sea alto o bajo, agachado por los años o más joven. No importa. Aquel sacerdote, tu sacerdote, con paso firme o sostenido por dos acólitos, avanza hacia el altar, erguido o agachadito, fuerte o terriblemente agotado, sin edad, sin nombre. Eso no importa. Era hermoso. Era sacerdote. Estaba acabado sin fuerza. ¿Y qué? Era sublime. Era tan grandioso. Era sacerdote. Acabo. Amable persona que me escuchas. Oye bien.
el próximo día que asistas a misa, piensa, medita, que aquella misa que estás oyendo con toda tu alma pudiera ser la misa de la historia que hace unos momentos has oído, y el sacerdote también el mismo. Piensa, medita, aquel lugar donde asistes, aquella misa que escuchas, pudiera ser la última misa, y el sacerdote que celebra pudiera ser el último sacerdote de aquellos fieles, quizá los últimos fieles, el pequeño resto. No, esto no es una simple meditación, esto es una grandiosa y al mismo tiempo tremenda realidad. Ya casi no queda misa en el mundo, cada día que pasa quedan menos. Por eso te aconsejo con vehemencia, aprovecha, agradece y ama hasta el extremo esa santa misa que estás oyendo, que todavía puedes oír. Pudiera ser, y es muy fácil que lo sea, que esa misa, sí, que esa misa fuera la última. Sí, escúchalo bien, aterra solamente decirlo. Aquella misa que asistes en verdad es la última misa. Dios sea servido. Y a cada uno de vosotros, que sois unos de los últimos fieles, os bendice con toda su alma. También uno de los últimos sacerdotes, Padre Ramiro Rivas.